dentro de la voluntad de Dios? Muchas veces, hermano, se les pregunta esto: ¿cuántos viven dentro de la voluntad de Dios? Hágase esta pregunta: ¿siente usted que está en el centro de la voluntad de Dios? ¿Siente que está usted haciendo realmente como Dios le manda? ¿No se ha preguntado alguna vez si en verdad Dios quiere que usted esté aquí, o que quizás usted ya estuviera en alguna ciudad llevando el evangelio, quizás ya estuviera escalando quizás otro nivel? Es de ahí la pregunta: ¿cree usted que en este momento se encuentra en el centro de la voluntad de Dios? El centro de la voluntad de Dios, hermano, es donde Dios quiere que usted esté en este momento. Ese es el centro de la voluntad de Dios, donde Dios quiere que usted esté en este momento. Yo por eso le hago esta pregunta: ¿cree que usted está en el centro de la voluntad de Dios? Y muchas veces, hermano, no es suficiente saber la voluntad de Dios, porque sabemos cuál es la voluntad de Dios, hermano. Lo importante aquí es vivir para la voluntad de Dios. Una de las cosas que más nos inquietan es eso, hermano: saber la voluntad de Dios, que Dios nos está hablando. A veces sentimos de Dios hacer algo, pero muchas veces, hermano, no correspondemos. Nos da miedo, hermano, y muchas veces nos preguntamos: ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Y entramos en eso, hermano, le analizamos y Dios nos empieza a mostrar qué Dios quiere, pero nosotros le empezamos a dar vueltas, le empezamos a dar largas, empezamos a huir, hermano, de la voluntad de Dios. Esto es algo que muchas veces nos inquieta. Pensar, hermano, que sabemos la voluntad de Dios, y eso muchas veces nos tiene mortificados y nos preguntamos: ¿estaré viviendo dentro de la voluntad de Dios? ¿Estaré actuando de acuerdo a la voluntad de Dios? En el camino, hermano, de la vida, hay gente que no tiene ningún interés por hacer la voluntad de Dios. No estamos interesados en hacer lo que Dios quiere que hagamos, en obedecer su voluntad. No les preocupa. Pero a la gente, hermano, que ama a Dios, vamos a estar interesados, nos va a preocupar hacer la voluntad de Dios. Y nos podemos preguntar: Señor, ¿estoy en el centro de tu voluntad? Donde estoy ahorita, pregúntese usted, ¿es donde tú quieres que yo esté? En el nivel donde ahorita me encuentro, ¿es donde tú quieres que yo esté para este tiempo? ¿Es en mi iglesia donde tú quieres que yo esté en este momento? O pregúntese: ¿ya pudiera yo estar yo en alguna ciudad? ¿O quieres que, cuál es tu plan para mí? Pudiéramos preguntarnos: ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Aunque no sepamos, hermano, del todo la voluntad de Dios para nosotros, es algo cierto que Dios nos va a ir mostrando al paso del tiempo cuál es su voluntad. Dios nos va a ir mostrando. Entre más buscamos a Dios, hermano, el Espíritu Santo nos empieza a hablar, hermano, y Dios empieza a tratar con nosotros qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero muchas veces, hermano, le corremos a la voluntad de Dios. Ciertamente el Señor nos está hablando, pero a lo mejor hasta usted le dice: te reprendo, Satanás. No es Dios, no. Y nos gana ahí, hermano, el ataque quizás, porque no queremos responder a la voluntad de Dios. Y lo tomamos como que no es de Dios. Entonces, hermano, nosotros necesitamos eso, venir aprendiendo eso. Dios así se mueve. Dios le va a empezar a hablar a usted, le va a hacer saber cuál es el centro de su voluntad. Así es que, hermano, Él nos va mostrando, usted la va captando. La única forma de que usted no capte cuál es la voluntad de Dios es porque usted está desconectado de Él. Si no captamos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, es porque, hermano, pudiéramos estar desconectados de Dios. Y nosotros necesitamos tomar decisiones, volver a regresar a Dios y decirle: Señor, hazme entrar en el centro de tu voluntad. Muchas veces, hermano, vivimos una vida desconectada de Dios. Y si eso sucede, hermano, no podremos saber cuál es su voluntad para nosotros. Podríamos morir, quizás, y no saber cuál fue la voluntad de Dios para nosotros. Por eso el pastor Boyman Mitchell, recuerdo unas palabras que él decía estas palabras: nunca sabrás la voluntad de Dios para tu vida hasta que no te rindas a ella. Usted no puede saber cuál es la voluntad de Dios para su vida hasta que no se rinda a ella. Usted se rinde a la voluntad de Dios: Señor, haz conmigo lo que quieras. Entonces el Señor le va a empezar a mostrar: esta es mi voluntad para ti.
Yo quiero que tú hagas esto. Entonces, hermano, el problema es que muchas veces Dios nos comienza a mostrar qué es lo que Él quiere con usted, qué es lo que Dios quiere conmigo, hermano, y no nos gusta nada la idea. No nos gusta nada la idea. Dios le comienza a mostrar poco a poco lo que Él quiere con usted y no nos gusta, hermano. Incluso, como le decía hace un momento, empezamos a reprender. Eso no es de Dios. Estaba escuchando una anécdota de un pastor del compañerismo, ahora es un pastor. Y bueno, a él muchas veces no entendemos cuál es el plan de Dios. Dice que este pastor, este hombre, él mismo contó, dice, yo ya formaba parte de los borrachitos, ¿cómo se les dice? El escuadrón de la muerte, ya andaba perdido en las calles. Hasta que un día, pues, los hijos se le aplicaron. Dice que sus hijos pensaban, se nos va a morir. Ya está en las calles, necesitamos encerrarlo. Así es que un día salieron a buscarlo y bueno, se lo encontraron en el lugar donde él estaba. Y le dicen los hijos, vente, súbete, ¿quieres desayunar? Vamos a dar un paseo. Vente, vamos a pasear. Bueno, dice el borrachito que como tenía hambre, se sube, pero lo curioso es que dice que se lo subieron en medio de, atrás de la camioneta y en medio. Así es que dice que ya habían pasado puestos de comida y no se paraban. Hasta que él se dio cuenta que la camioneta empezó a salir de la ciudad. Y empezó, dice, que a sentir, me van a encerrar. Y empieza ahí a ver a uno. Este paseíto ya no me está gustando, dice. Y de repente no le contesta y voltea a ver al otro. Este paseíto ya no me está gustando, dice. Entonces empezó a sentir ahí, hermano, pero ese paseíto, aunque no le gustaba, no lo veía conveniente, era por su propio bien. ¿Cuántos dicen amén? Como lo fue con Javiera, hoy lo llevamos a pasear y no le gustó para nada el paseíto, se nos escapó 3 veces, pero gloria al Señor. Pero también, hermano, de la misma forma hay paseítos donde Dios lo va a llevar a usted y a usted no le va a gustar para nada. Muchas veces usted va a decir, ese paseíto ya no me está gustando nada. Ese cafecito que me invitó el pastor ya no me está gustando. ¿O cree que se lo doy gratis? Va a decir usted, esa cena que me invitó el pastor ya no me está gustando. Y ahí, esa invitación a conferencias, como que ya no me está gustando. Y empezamos, hermano, a analizar los paseítos, ya no nos empiezan a gustar. Pero una de las cosas, hermano, muchas veces usted puede cuestionar a Dios, Señor, este paseíto ya no me está gustando. Esto ya no va dentro de mis planes, pero no es, hermano, los planes que yo tenga, son los planes que Dios tiene para usted. ¿Cuánto lo creen? Hay planes que Dios tiene para usted, pero muchas veces nos vamos a cuestionar y no vamos a querer entrar, hermano, dentro de su voluntad. En Jonás 1, del 2 al 3, a Jonás podemos ver, hermano, cómo a él no le gustó nada la idea cuando Dios le mostró lo que Dios quería que fuera a predicar a Nínive. Dice Jonás 1 del 2 al 3, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, sí obedeció, pero dice que para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Y qué dice? Lejos de la presencia de Jehová. ¿Por qué hizo eso Jonás? Dios comienza a mostrarle, hermano, cuál era su plan. Como quizás ya le empezó a mostrar a usted cuál es el plan de Dios para su vida. Y muchas veces, hermano, quizás no es el tiempo suficiente. Y a veces usted se pregunta, ¿será el tiempo que Dios tiene para mi vida? ¿Realmente habrá algo para mí? Usted ya ha escuchado, ya lleva el tiempo suficiente en la iglesia, quizás ya ha escuchado suficientes sermones, ha estado usted en discipulados, ha estado usted en conferencias, cosechadores, y todavía a veces dudamos de que el Señor tenga planes para nuestras vidas. Dios ya le ha ido mostrando, qué es lo que Él quiere con usted. Pero muchas veces, hermano, yo le pregunto, ¿está siendo usted congruente con el llamado de Dios? ¿Está obedeciendo a lo que Dios quiere para usted, para su vida? ¿Está dando pasos hacia el llamamiento de Dios?
¿O siente usted que se está quedando frenado? Está agarrando hacia un lugar opuesto al llamado de Dios. ¿Hacia dónde se encuentra usted caminando en este momento? ¿Dentro de la voluntad de Dios? ¿O va usted hacia el camino que Dios no le llamó? Jonás comienza, hermano, a huir del llamado de Dios para su vida. Él sabía, Dios tenía un plan para él. Nínive representa el lugar donde usted no quiere ir, pero es el lugar a donde Dios lo quiere llevar. Nínive, hermano, fue la orden que Dios le dio a Jonás. Ve a Nínive. Ese es el lugar, hermano, a donde Dios quiere que usted vaya, pero ese es el lugar a donde muchos no quieren ir. Nínive. No queremos entrar dentro de la voluntad de Dios, no queremos obedecer el llamamiento de Dios. Entonces, hermano, los planes de Dios siempre van a ser para aquellos que acepten los planes de Dios para su vida. Yo le pregunto en esta noche, ¿su vida le pertenece a Dios? Si su vida le pertenece a usted mismo, pues no hay nada que hacer. Pero si su vida, hermano, le pertenece al Señor, usted necesita empezar a tomar decisiones, necesita agarrarse de Dios y ponerse a la disposición de Dios, agarrarse, hermano, para entrar dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces usted le va a analizar y usted va a pensar, pero pues es que no son mis planes. Quizás no son mis sueños, no es lo que yo esperaba, pero hermano, si está usted dentro de la voluntad de Dios, tenga por seguro que su vida va a estar segura. Su vida va a estar bien. Cuando aprendemos a depender de Dios, hermano, todo va a estar bien. Entonces, hermano, una de las cosas que estaba pensando en la palabra siervo, y nosotros muchas veces nos llamamos siervos de Dios. Pero una de las cosas, hermano, la palabra siervo literalmente es un esclavo rendido a su voluntad. Pero no, hermano, nosotros no somos esclavos porque Dios nos obliga. Somos esclavos o siervos voluntariamente porque lo queremos hacer, porque nos ponemos en la voluntad de Dios. Ahora en Jonás capítulo 1, versículo 3, Jonás aquí está fallando a este principio. Vemos que él era un profeta, sin embargo él actúa conforme a su voluntad. Dios le está llamando, Dios le está hablando y Jonás termina actuando hacia su propia voluntad y no a la de Dios. Pone su propia agenda, sus propios planes y a Dios vemos que lo empieza a rechazar, hermano. No estuvo dispuesto a rendir su voluntad a la de Dios. Tomó la decisión de huir. Jonás 1 en el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y para irse con ellos, y pagó, dice, y descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Quién en sus 5 sentidos, hermano, va a querer huir de la presencia de Dios? Hágase esta pregunta: ¿qué estaba pensando Jonás? ¿Y quién, hermano, en sus 5 sentidos, como dijeran por ahí, está sobrio, todo está bien? ¿Quién va a querer huir de Dios? ¿Usted quiere huir de Dios? Muchas veces pudiéramos decir, yo le pregunto a usted en esta noche, ¿está usted huyendo de Dios? Y usted puede decir, no, yo no, estoy dentro de la voluntad de Dios. Pero si analizamos, hermano, sin embargo en la práctica muchas veces podemos estar dirigiéndonos rumbo a Tarsis, al lugar que es todo lo contrario a los planes de Dios. Yo puedo decir, hermano, no, yo no quiero estar lejos de la voluntad de Dios, pero sin embargo en la vida diaria me puedo estar dirigiendo para Tarsis. Nuestros actos diarios, lo que hablo, lo que hacemos todos los días, demostramos que en lugar de ir a Nínive, estamos yendo hacia Tarsis. ¿Hacia dónde se dirige usted? ¿Hacia dentro de la voluntad de Dios o hacia afuera? De acuerdo a su actuar diario. ¿Cuál es la manera en que se guarda? ¿Cuál es la manera en que habla? ¿Cuál es su actuar, hermano? Muchas veces nos sentimos dentro de la voluntad de Dios, pero en nuestro actuar estamos yéndonos hacia Tarsis. Preferir, hermano, otra cosa antes que aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida sería huir de nuestro destino en Dios. Y no deberíamos de huir. ¿Cuántas veces huimos de Dios? Huir, hermano, de Dios nos convierte en fugitivos.
¿Cuánta gente, hermano, huye de las autoridades? Huyen porque no quieren pagar el precio de sus delitos, de sus pecados, y son encontrados, hermano. Pero la condena llega. Y muchas veces, hermano, tome esto en cuenta. Muchas veces vamos a ser fugitivos de Dios, pero no nos conviene huir de Dios. Sabemos que donde quiera que nos escondamos, Dios nos va a encontrar. No hay un lugar, hermano, donde nos podamos esconder, donde estemos fugitivos de Dios. ¿Está usted huyendo de Dios? ¿Se encuentra usted huyéndole a los planes de Dios? Porque muchas veces le huimos a lo bueno. Hay retos, hermano, hermana, hay este reto para usted, mire, la ocupo aquí. No, es que lo veo muy difícil. Y huimos de los planes de Dios. El Señor nos llama a Nínive, está viendo un potencial en nosotros. Yo veo que tú lo puedes hacer, pero el no pagar el precio, el no sacrificarnos, le damos lugar a Tarsis. Y yo le pregunto, ¿está usted sobre los planes de Dios? ¿Está usted en los planes del Señor? Dios le ha hablado muchas veces a su corazón y quizás usted se ha resistido a Dios, ha luchado contra Dios. Y hacer eso, hermano, no nos conviene porque muchas veces nos resistimos a los planes de Dios. Nos convierte en fugitivos de Dios. Y el Señor, tenga en cuenta, hermano, Dios siempre va a estarnos buscando. ¿Quién puede huir de Dios? ¿Usted ha sabido de alguien que puede escapar de manos de Dios? Vamos a Salmos 11. Salmos capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Escuche estas palabras: en Jehová he confiado. ¿Cómo decir a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Cómo decirle a mi alma? Nos da a entender. ¿Cómo decirle a mi alma: escápate de Dios? Huye de Dios, huye al monte, huye de Dios, que nadie te vea, que no te busque el Señor. ¿Cómo decirle, hermano, no a los planes que Dios tiene conmigo? ¿Cómo poderle decir: escápate a mi alma? ¿Quién puede huir, hermano, de ese Dios, el creador del universo, quien lo creó a usted, quien me creó a mí? ¿Quién pudiera huir de aquel creador, hermano, que todo lo llena? ¿Se da cuenta? No se puede huir de Dios. Quiero ver un segundo punto, hermano. Hacer nuestra propia voluntad es ir para Tarsis. Hacer nuestra propia voluntad es ir para Tarsis. Ahora, hermano, los historiadores no definen con exactitud el lugar exacto, el lugar geográfico de Tarsis. Pero la mayoría de los historiadores dicen que Tarsis estaba en las costas de España. Es uno de los lugares que más o menos concuerda entre muchos historiadores. Dicen que es el lugar más alejado, casi saliendo de España, saliendo del mar Mediterráneo. Si usted busca ahí en el mapa, hermano, le aparece, en esa área le aparece Tarsis. Entonces, hacia el mar Atlántico, se habla de un promedio de distancia de 5,000 kilómetros de distancia. Para aquellos tiempos, hermano, estamos hablando que a la velocidad que se viajaba, estamos hablando que era un tramo, hermano, muy largo. Entonces, hermano, eso es lo que Jonás exactamente quería estar: lo más y más lejos posible de Dios. 5,000 kilómetros de distancia. Tarsis, a la salida de España. 5,000 kilómetros. Hoy en día los viajamos, los recorremos más fácil, 2 días, 3 días, descansando, no sé. Pero aquí, hermano, nos está hablando para aquel tiempo y en cómo se viajaba. Dice que iba en un barco. De ese cuenta, hermano, la distancia en la que estaba Tarsis. Ahora, hermano, ahí podemos ver que lo que Jonás quería: estar lo más lejos que se pudiera de Dios. Estaba quedando claro, hermano, que Jonás con esa actitud le está diciendo a Dios: no tengo tiempo para ti, no quiero estar cerca de ti. Está quedando claro que Jonás no quiere nada que ver con los planes de Dios. No quiere tener nada que ver con lo que el Señor le estaba mandando. Y eso, hermano, es cosa de dar miedo. ¿Quién se atreve a decirle no a Dios? Y todavía de esa manera huir de Dios, hermano, a un lugar tan lejano donde muchas veces creyéramos que Dios no puede llegar. Pero estamos viendo, hermano, no hay lugar imposible para Dios. Vamos a Ezequiel 27:12.
Ezequiel 27:12 en la traducción, en la Nueva Versión Internacional. Fíjense cómo pone la Biblia, cómo pone a Tarsis. Lo pone como un lugar próspero, un lugar de mucha minería, donde habitaban metales preciosos de oro, la plata, muchos otros metales valiosos. Ezequiel 27:12. Dice la palabra de Dios: era tal la riqueza que Tarsis comerciaba contigo. A cambio de tu mercadería, ella te ofrecía plata, hierro, estaño y plomo. Fíjense cómo está hablando aquí, hermanos, de un lugar donde había mucho comercio, muchas riquezas. Se había relacionado Tarsis con intercambios comerciales con Israel. Entonces, aquí se refiere a Tarsis como un pueblo rico, un pueblo de muchas oportunidades. Y Jonás, hermano, está huyendo hacia Tarsis. Quizás Jonás dijo estas palabras: voy a escoger un lugar donde pueda cambiar de planes, donde me olvide de la voluntad de Dios, donde yo pueda hacer dinero, donde todo esté bien en mis planes, donde yo crezca económicamente, porque dice la Biblia, lo pone que a Tarsis, que es un lugar fructífero, un lugar bendecido. Entonces, hermano, podemos ver, Jonás está viendo lo material, está viendo la comodidad, donde rápidamente pudiera ver un crecimiento a sus finanzas. Puedo tener la casa que quiera, puedo tener a mi familia como yo quiera, puedo ver por un mejor plan, pero se está olvidando de Dios. ¿Y cuántas veces, hermano, Tarsis también significa eso para nosotros? Vamos a Tarsis, vamos en pos de nuestra propia voluntad, le estamos dando la espalda a los planes de Dios. Imagínense darle la espalda a la voluntad de Dios, ir en pos de mi propia voluntad. Pregúntese esto, hermano: ¿es bueno? ¿Es correcto ir en pos de mi propia voluntad? Sin embargo, hermano, mucha gente hace eso. Dios tiene planes con los jóvenes. Dios tiene planes con las jovencitas. Dios tiene planes para matrimonios aquí. Sin embargo, muchas veces vamos en pos de nuestra propia voluntad. No está en mis planes. Yo voy más por Tarsis, voy más por la riqueza. Y muchas veces como matrimonio queremos a veces edificar buenos hijos, necesitamos la sabiduría, pero no estamos decidiendo por Nínive. Yo me voy más por Tarsis, me voy más por la comodidad, me voy más por lo financiero. En Génesis 13:10, aquí podemos ver, hermano, eso mismo hizo Lot. No le fue nada bien, él se decidió por otra cosa, hermano. Dice Génesis 13:10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, así como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y usted sabe que termina la historia. Lot, usted sabe, dice que levanta su vista, miró todas las riquezas del valle que había en Sodoma, en Gomorra. Y lo que podemos ver, hermano, es que Sodoma y Gomorra lo encandilaron a él. De tal manera que Lot termina haciendo su propia agenda, sus propios planes y no la voluntad de Dios. Y eso es peligroso, hermano. No fue un final bien. Nosotros somos libres de desechar la voluntad de Dios. Pero también es usted, hermano, libre si usted quiere hacerla para usted. Usted puede hacer la voluntad de Dios para usted. La hace a un lado o la toma. El problema, hermano, escuche esto, es que en el viaje, en ese barco, hermano, donde va a viajar usted, en ese barco de decisiones, dése cuenta, hermano, va gente con usted. Piensen en estas palabras: si fuéramos nosotros solos, pues dijéramos, pues ahí no le echamos. Pero lo que está sucediendo, hermano, va gente con nosotros, y muchas veces esa es nuestra familia. No podemos hacer algo sin que perjudique. No podemos hacer algo, hermano, sin que cause daño. La gente que está cerca de nosotros, hermano, va a salir dañada en todo esto. Jonás está tomando esa decisión, y lo que se le olvidó a Jonás es que gente iba con él en ese viaje. Iba más gente con él. En nuestro viaje, hermano, de la vida también hay gente que va a ir con usted. Va su esposa, va su esposo, van sus hijos. Y toda decisión que usted tome, hermano, repercutirá
en ellos. Por eso es necesario, hermano, saber qué decisiones va a tomar usted, porque está poniendo en peligro a su familia. Jonás 1:4, hermano, nos habla de las tormentas que se nos pudieran venir, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Fíjese nada más, una gran tempestad al grado de que se pensó que se partiría la nave. No es como que vamos a oír de Dios y va a estar todo tranquilo ahí, me lo voy a llevar relax, no voy a estar pecando, pero bueno, es que muchas veces, hermano, pues se vienen todo ese tipo de cosas. No es como que nuestros mares van a estar soleados ahí, playita, un coco. No, hermano, camarones, va a decir usted, un coco, unos camarones, todo en la playita, estoy en Tarsis. Pero no, hermano, hay decisiones que van a afectar en su vida. Si huimos de la voluntad de Dios, hermano, tenga en cuenta que muchas tormentas pueden venir a nuestras vidas. No será una casualidad, hermano, que estemos huyendo de un hombre y muchas veces se viene la tormenta y terminamos orándole a Dios. Le oramos a Dios de quien estamos huyendo. Eso es algo, hermano, pudiéramos pensar, ¿cómo puedes orarle a alguien de quien estás huyendo? Y muchas veces sucede eso, hermano. No podemos huir del propósito de Dios. Usted fue creado con un propósito. Sin embargo, muchas veces huimos de los propósitos de Dios. Imagínense, hermano, si hiciéramos eso, quedaríamos expuestos a muchas tormentas, hermano. ¿Cómo nos va a proteger aquel del que estamos huyendo? Es por eso que los narcotraficantes, sicarios, gente que se dedica a las cosas malas, no buscan a Dios. Ellos tienen su propio Dios. ¿Quién es? Malverde. Y hay gente que acude a la muerte, acuden a la brujería, porque a Dios no se pueden acercar. Algo en su conciencia les está diciendo que no están haciendo bien. Y sin embargo no acuden a Dios. Ellos tienen su propia creencia. Ahora los narcos ya no van a Dios, ya no buscan. Ahora dicen, a ver, santo Malverde, y no sé qué tanto le dirán. Ahí está el Dios de la hierba y que no sé qué, y piden bendición, idolatría. No pueden acudir a Dios. Ahora imagínense, hermano, cómo van a acudir a Dios si lo que ellos están haciendo va en contra de lo que Dios quiere. Entonces, hermano, muchas veces por eso la gente acude a algo alternativo. La brujería, la magia, la santa muerte, como ellos lo llaman. Ellos buscan protección por otro lado y no la buscan de parte de Dios. Entonces, hermano, huir de Dios es quedar expuestos a todo el mal. Y el diablo quiere dañarnos, hermano. Tenga esto por seguro. Quiere dañarlo a usted, quiere dañarlo a su familia, hermano. Pero muchas veces nosotros no hemos pensado en esto y decidimos ser fugitivos de Dios. Ojalá y no haya fugitivos, hermano, de Dios en este lugar. Que Dios, hermano, le esté mostrando algo a usted, que Dios le esté mostrando cuál es su voluntad, hermano. Y imagínese que nosotros estemos huyendo de Dios. Y necesitamos, quizás usted ha pensado, piensa en estas palabras: ¿soy un fugitivo de Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o le estoy huyendo a Dios? Y pudiéramos pensar en estas palabras: necesito hacer algo, porque Dios le ama, hermano. Dios le ama, Dios quiere algo con usted. Usted es creación de Dios, Dios tiene planes para usted. Pero muchas veces no queremos nada con los planes de Dios. Jonás 1 del 5 al 6, Jonás 1, versículos 5 y 6, otro peligro, hermano, de huir de la voluntad de Dios es que mientras usted duerme puede morir mucha gente. Mucha gente, hermano, puede ir al infierno. Jonás 1 del 5 al 6, y los marineros tuvieron miedo. Cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué tienes, dormilón? Dormilón, le dice. Levántate, dice, clama a tu Dios. Aún, hermano, los mundanos que iban con Jonás en la nave sabían que mientras este cristiano dormía, mucha gente podía morir.
Le está diciendo, clama a tu Dios. Nosotros tenemos el de nosotros. ¿Cuál tienes tú? Pues a ver si alguno nos escucha. Y ellos, hermano, están buscando la manera de que cada quien se comunique con su Dios. Imagínense, están huyendo de la voluntad de Dios. Mucha gente allá afuera, hermano, se está muriendo. Y quizás Dios ha preparado a mucha gente para que sean salvos a través de usted. Yo he visto eso. Gente ha sido salva a través de otras personas. Pero si yo ya le prediqué, bueno, pero pues creo que tú no tuviste las palabras adecuadas. Dios lo preparó para esta persona. Y muchas veces eso puede suceder, hermano. Gente que Dios ha preparado que se salven a través de nosotros, hermano. Y nosotros estar huyendo de la voluntad de Dios. Nosotros estarle dando la espalda a Dios. Mucha gente, hermano, puede morir si usted y yo nos tardamos en responder a Dios. Mientras nosotros dormimos, quizás en el barco de nuestra voluntad, nuestros planes, nuestros afanes. No quiere decir que usted no va a tener planes. Hágalos, hágalos. Usted necesita prepararse. Usted necesita ser alguien en la vida. Pero no descuide las cosas de Dios. No se olvide de Dios. ¿No dice la Escritura también? Goza de tu juventud, disfruta, pero dice, pero sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. ¿Qué nos da a entender, hermano? Que necesitamos meter a Dios en nuestros planes. Y cuando uno hace planes, hermano, es bueno crecer, es bueno desear crecer, ser alguien en la vida, pero no se olvide de Dios. Cuando va uno del lado de Dios, Señor, mira, estos son mis planes, bendíceme, ayúdame. Y dice el Señor, por ponerme en tus planes, dice, pues yo te voy a llevar a grandes cosas. Pero solamente cuando uno mete a Dios dentro de sus planes. Entonces, hermano, hay mucha gente que puede estar yendo al infierno, pero tenemos nosotros que saber, esa sangre va a ser demandada de nosotros. Dios había planeado que se salvaran a través de usted, quizás de mí, pero si nosotros callamos el mensaje, hermano, un día nos vamos a presentar delante de Dios. Ya le predicaste a tu compañero, compañera de trabajo, a tu compañero de la escuela. Ay, no, va a decir que soy cristiano. Jovencita, ya le predicaste a tu compañero de la escuela. Oh, Dios me libre. Ya la gente sabe que eres cristiano o te comportas igual que ellos. Usted, donde quiera que ande en su trabajo, le ha predicado a alguien. Le ha dicho, oye, el Señor quiere hacer algo contigo. Soy cristiano. La gente sabe que usted es cristiano para empezar. Por lo menos, o ni eso. Porque para empezar, muchas veces va a llegar gente aquí y va a decir, ¿a poco estás en la iglesia? ¿Cuándo te salvaste? No, pues yo llevo 100 años. ¿Cómo? ¿Nunca me dijiste? Oh, qué vergüenza que decirte que el Señor vive en mí. Pero bueno, ya estamos aquí. Amén, vamos a gozarnos. Pero ¿cuándo le predico? Muchas veces, hermano, la gente que va a venir nos va a sorprender aquí. Ah, estabas en la iglesia y nunca me predicaste. Y qué tristeza, hermano, sería eso. La historia de un hombre, Dios lo llama como pastor. Cuando tenía 20 años, dice que Dios estuvo tratando con él. No respondió, dijo que no a Dios. Tenía muchos planes, tenía proyectos, pero bueno, se graduó, se jubiló, llegó a los 60 años, 60 y tantos, y decidió responder a Dios. Cuando él va al campo, dice, pues ahora sí voy a responder a Dios, ya tengo tiempo libre, todo está bien, y el Señor le habla en ese momento. Nada más ponte a pensar la gente que ha muerto en estos 40 años que tú no quisiste responder. Imagínese, hermano, el Señor lo atraviesa con estas palabras. 40 años se tardó en responder. Y muchas veces, hermano, es el tiempo donde el Señor nos está hablando. Dios quiere usarnos, Dios lo va a usar para alcanzar a alguien, pero hemos callado el mensaje. No se lo hemos querido dar a la gente. Y este hombre dice, tenía muchos planes, tenía para más adelante. 40 años, y el Señor ahí le dice, nada más ponte a pensar en la gente que ha muerto durante estos 40 años que te has tardado en responder. 40 años, mi hermano. Imagínense, mi hermano, muchas veces nos da parálisis por análisis, la analizamos, no decidimos responder a las cosas de Dios y nos hemos frenado, a lo mejor no hemos dejado, hermano, no hemos decidido llevar el mensaje. Quiero ver en tercer punto, en tercer lugar, también hay
También en Nínive hay destino. Como tercer punto quiero hablar rápidamente. También en Nínive hay destino. Dijimos, hermano, que Nínive es el lugar donde muchos no queremos ir. Nínive es el lugar, hermano, que Dios le había mandado a Jonás. Sin embargo, Jonás no respondió. Pero él prefirió Tarsis. Pero el Señor, hermano, le hace este llamado a usted. El Señor nos va a querer en Nínive. Usted pregúntele cuál es el Nínive donde Dios lo quiere. Quizás Dios desea, ¿no? Pues, que seas una mujer, que seas una hermana del coro, que seas una maestra de escuela dominical, una hermana de guardería, un chamaquito nomás, y gloria al Señor, tan tranquilita que es la niña. Disque. Pero bueno, le aseguro que el Señor nos quiere en algo. Amén. Al rato vienen otros chamacos y vamos a llenar aquí de chamacos y la gente no se quiere salvar. Vamos a llenarle chamacos. No, pero el Señor, hermano, le aseguro que lo quiere en un lugar. La cuestión es que usted no le ha querido preguntar a Dios. Eso es algo, hermano. Entonces Nínive es el lugar donde muchos no quieren ir. Pero es el lugar, hermano, donde Dios lo está llamando, donde Dios quiere que usted esté, hermano. Solamente usted necesita tomar una decisión: Nínive o Tarsis. La voluntad de Dios o mi voluntad. Pero ambas decisiones marcarán nuestro destino. Ambas decisiones. La decisión que usted tome va a marcar, hermano, va a repercutir, hermano, en su propio destino. A mí me gustaría decirle, como cristianos, me gustaría decirle, hermano, que podemos escoger, que escojamos, hermano, por las cosas de Dios. Pero muchas veces, hermano, escogemos Tarsis, lamentablemente. Quizás Tarsis está muy cómodo, en Tarsis hay riquezas. Pero Tarsis, hermano, estamos viendo que Tarsis es nuestra propia voluntad y no son las cosas de Dios. Tarsis es nuestra propia agenda. Entonces, pero Nínive, ahora descubrimos que Nínive es el lugar donde Dios quiere que usted y yo estemos. Es el lugar, hermano, donde Dios nos ha llamado, donde Dios, hermano, no va a parar hasta que usted y yo estemos ahí. Y mejor, hermano, ¿por qué no responder de una manera feliz? Señor, qué gozo, qué alegría responder para ti. Y no, hermano, que tormentas sean acarreadas, situaciones, y de repente el Señor nos empieza a preguntar: pero es que yo te quiero aquí. Pero yo quiero aquí, Señor. Y me pregunto, y de repente digo: pero ¿por qué me está yendo así? Es que el Señor te quiere aquí, pero tú has decidido por Tarsis. El Señor te llama a Nínive. Nínive es dentro de la voluntad de Dios, pero tú estás decidiendo Tarsis. Y estás viendo la tormenta, estás viendo la situación, pero aún así te quieres aferrar a Tarsis. Te quieres aferrar ahí mismo. Es que aquí tiene que resultar. Aquí me tiene que salir bien. Pero ya lo cuestionaste con Dios, ya le preguntó a Dios: Señor, ¿este es el centro de tu voluntad? Y muchas veces queremos huir de Dios. Jonás 1:4, hermano. No hagamos que Dios acarree esas tormentas, hermano. Vuelva a la voluntad de Dios. No como fue, hermano, con Jonás. Jonás 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínese, hermano, que Dios nos llame a través de tormentas, tempestades, hermano. Y Dios pudiera usarlas para tenerlo dentro de su voluntad. Pero no queremos eso, hermano. También en Jonás 1:17, hermano, vemos las tormentas que se usaron, hermano. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Si Dios, hermano, nos está llamando, no debería de haber necesidad de tormentas. Que no haya esa necesidad, hermano, de responder cuando las cosas se ponen difíciles, hermano. Si Dios tiene un plan con usted, hermano, es seguro que Dios le mostrará que usted necesita hacer su voluntad, pero que no acarree situaciones difíciles. En Salmo 139, del 7 al 12, no podemos huir de Dios. Fíjense lo que nos dice este texto. Salmos 139, del 7 al 12, aquí afirma, hermano, no podemos huir de Dios. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán,
Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Se da cuenta? Es lo mismo para Dios. Tinieblas o luz, el Señor todo lo ve. No hay lugar, hermano, donde nos podamos esconder. Yo creía que podía huir de Dios. Y de repente estábamos ahí formados y yo decía al quinto y me aventaron primero. Y yo sí me pregunté por qué. ¿Por qué? Y de repente mi corazón no te quieren ahí, te aventaron a ti primero. Porque yo dije, no, algo no anda bien aquí. Y de repente, ándale, mi pastor me aventó aquí para quedarse con aquellos. Y me quité la duda. Dice, no vamos a mandar a cualquier persona a un lugar, dice, que se regrese 2-3 días después. Se requiere, dice, madurez. Dije, bueno, pues, y yo por dentro batallando, porque es un proceso difícil. A veces no entendemos el plan de Dios, pero el Señor nos quiere aquí. Yo decía, pues por allá, donde está mi jefa, cerquita, donde están mis hermanos, donde todo esté bien. Y pues de repente dice el Señor, cambio de planes, ve a Nínive. Y tuvimos que responder. El Señor, hermano, lo está llamando a algo. Quizás, hermano, Nínive va a ser ese lugar donde usted tiene que llevar la cruz. Va a ser quizás un lugar donde va a recibir quizás azotes, traiciones, pero es el centro de la voluntad de Dios. ¿Puede doler Nínive? Quizás sí. Pero una de las cosas, hermano, en Dios usted va a estar confiado. Usted va a la voluntad de Dios. Nínive, hermano, le traerá seguridad. Amén. En Nínive está nuestro destino. Siempre va a haber una alegría con Dios. Siempre va a haber, hermano, algo, una satisfacción. No va a haber conciencia de que no estoy haciendo lo que Dios me manda. Simplemente estoy en Nínive, estoy en el centro de la voluntad y Dios va a traer su fruto. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? A veces va a costar, mi hermano, responder a Nínive. Muchas veces va a costar, pero es un lugar seguro, es el lugar a donde Dios lo va a estar llamando. Pero tenga esto en cuenta, hermano, responder a la voluntad de Dios siempre traerá grandes beneficios, siempre traerá grandes bendiciones. Usted, mientras esté en el centro de la voluntad de Dios, hermano, permanezca ahí. Lo demás le corresponde al Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Gracias, gracias en esta noche. Oh, te alabamos, Señor, te bendecimos en el nombre de Dios. Gracias, Señor, gracias. Vamos a inclinar por un momento nuestro rostro, cerrar nuestros ojos en reverencia a Dios. Nínive o Tarsis, ambas decisiones marcarán tu destino. Usted va a decidir, están estas dos decisiones. Nínive o Tarsis. Se presentó esta decisión para Jonás en su momento. ¿Fue Nínive o fue Tarsis? Él tenía que decidir. No había otro lugar y dice que sí decidió. Sí se levantó, hasta ahí todo iba bien. Escuchó la voz de Dios y le dijo, ve a Nínive, predica, pregona contra esa ciudad porque ha crecido la maldad. Pero Jonás sí escuchó a Dios, sí lo escuchó, pero lo escuchó a medias. Lo que sucedió es que se levantó y dice que fue a huir a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, como cristianos hemos huido de la presencia del Señor? Le hemos dicho que no a Dios. El Señor nos ha mostrado muchas veces, hijo, te quiero aquí. Y muchas veces sentimos el deseo de participar en algo, de hacer algo para la obra de Dios, porque ciertamente el Señor nos está hablando, nos lo está pidiendo, pero muchas veces le analizamos, es que hay un sacrificio que yo no quiero pagar. No quiero pagar el precio. Y decidimos, hermano, pagar nuestro pasaje y tomamos actitudes para Tarsis, actitudes que entristecen a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo, hermano, usted en este tiempo? ¿Se está moviendo dentro de la voluntad de Dios? Hay jóvenes en esta noche que Dios quiere algo con ustedes. Yo siento decirle esto, jovencita. Dios quiere algo con usted. Pero usted no quiere muchas veces cosas con Dios. No queremos responsabilidad, hermano. Quizás también Dios ha hablado a su matrimonio. Dios quiere arreglar algo en su matrimonio. Dios lo puede preparar para grandes cosas, pero muchas veces no queremos el sacrificio. No queremos pagar el precio.
Hay algo que el Señor nos está llamando. El Señor sin duda tiene planes para todos. Pero en esta noche usted necesita venir al altar y decirle: Señor, he huido toda mi vida para Tarsis. He agarrado el camino equivocado. Pero en esta noche me vuelvo a tu voluntad. Me vuelvo hacia Nínive. Y usted necesita, hermano, responderle al Señor. No es obligación, no es obligatorio. Simplemente, hermano, se lo pongo en su corazón. Pero le aseguro que sin duda el Señor le está hablando en esta noche. No creo que haya alguien que me pueda decir en esta noche: Dios no me está hablando. Dios no quiere tratar en mi vida. Sin duda, hermano, Dios lo está llamando hacia Nínive. ¿Cuál es su Nínive en esta noche? Que usted está mandando al Señor, le está huyendo y se está yendo para Tarsis. Usted necesita volver a la voluntad de Dios. ¿Lo haría en esta noche? ¿Se rendiría a los planes de Dios y decir: Señor, a donde tú me quieras llevar? ¿Le diría eso al Señor? ¿Es costoso para usted decirle esas palabras al Señor? ¿Rendirse a sus planes? Quizás usted dice: todavía tengo planes, todavía tengo proyectos. ¿Por qué no mejor mete a Dios dentro de sus planes para que el Señor pueda respaldar esos proyectos? No huya más de Dios. Ya no huya más, hermano, para Tarsis. Regrese a Nínive, es el plan de Dios. Quizás usted ha estado huyendo. ¿Qué pasará en este año? ¿Se la pasará, hermano, en Tarsis? ¿Por qué no se vuelve a Nínive, al centro de la voluntad de Dios? Vuélvase a hacer los planes de Dios. Vamos a abrir en esta noche este altar. Voy a dar paso, hermano, que usted pueda venir. Si usted quiere hablar con Dios, hermano, pídale al Señor: muéstrame cuál es tu voluntad. Muéstrame qué es lo que quieres con mi vida. Muéstrame